hubo 2.600 casos nuevamente y vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar seguramente con el viceministro de la provincia y también vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, pero empezamos viendo cómo dejaron el sistema de salud, porque la pandemia se podría llevar muy bien o podría no haber cuarentena si el sistema de salud fuera fuerte. En esto todas las gestiones para atrás hicieron lo suyo. Pero vamos a ir repasando qué hizo en su última época María Eugenia Vidal. ¿Cuáles eran los negocios? Dale. Nosotros no vamos a cortar cinta, porque la salud no es un edificio. En el año 2015, el presupuesto de salud en la provincia de Buenos Aires fue de más de 15.000 millones de pesos. Ese monto equivalía al 6,37% del presupuesto total provincial. Sin embargo, ya 4 años más tarde, solo invirtió el 5,5% del presupuesto provincial. Porque como decía mi abuela, lo primero siempre es la salud. En la era Macri, la inflación creció un 300% y el presupuesto de salud provincial solo un poco más de la mitad de la inflación. Ahora veámoslo más claro. En términos de dólares, el gobierno anterior a Cambiemos invirtió hasta 2015 809 millones de dólares anuales. Y cuando María Eugenia dejó el poder, esa cifra cayó a 472 millones de dólares. Pero eso no es todo. Además, María Eugenia dejó una deuda en el Ministerio de Salud de 6.000 millones de pesos, otra en el IOMA de 6.500 millones de pesos y una más en el programa Incluir Salud de 1.800 millones de pesos. ¿Querés ver más? Nosotros cuando llegamos acá, asumimos, encontramos 24 ambulancias que había. Estaban abandonadas, habían sido compradas entre el 17 y el 18. Las 150 ambulancias que compró y que equipó la provincia, sumó otras 50 ambulancias más del Ministerio de Salud que ya están trabajando. Estas son estas. Y estaban abandonadas y estaban sin uso. Y muchas de ellas incluso, por los años que habían estado abandonadas y que nunca la habían prendido, el gasoil adentro del motor se pegó y había 8 que no funcionaban. Así que tuvimos que ponerla en funcionamiento de vuelta, arreglarlas. Hablamos con la fábrica que nos hizo el arreglo gratuito. Pero lo más terrible de todo es que estaban acá, pero nunca fueron pagadas. Y ahora la pusimos a disposición, porque en verdad estas no van a ir a los hospitales, van a estar en el sistema de logística. Ajá. Cuando empieza a haber muchos casos y tengamos que enviar un paciente, por ejemplo, que entra a un hospital y necesita terapia intensiva, pero en ese hospital se saturó. Entonces hay que llevarla a otro. Entonces tenemos que tener un sistema bien robusto que nos permite ir llevando a los pacientes de un lugar a otro, porque por otro lado no podemos transportarlos en ningún lugar que no sea muy cuidadoso, porque si son positivos no podemos andar contagiando gente de un lugar a otro. Así que vamos a aprovechar estas ambulancias, vamos a recuperar lo que estaba en el estado, pero sobre todo vamos a ponerlo en funcionamiento. ¿Y te las cobraron ahora o no? Y vamos a tener que pagarlo. Vamos a ver cómo se va a hacer, porque por otro lado ya son ambulancias que tienen 2 años. Ya están en la pantalla, un lujo tener los dos verdaderamente, además son 2 personas que le están poniendo en serio el cuerpo a esta situación. Está el señor Nicolás Kreplak en línea y está el señor Daniel Arroyo. Muchas gracias a los dos por estar ahí, en serio. ¿Qué tal? Un gusto y buenas noches. Bueno, empezamos por el señor Kreplak. Kreplak, cuéntame cómo está la situación hoy, qué piensa que va a pasar después de cómo se movió hoy la gente en el AMBA, de cómo se han movido en Buenos Aires. Cuéntame cómo la está viendo. Bueno, hay que esperar un poquito. Lo que sabemos todos es que va a haber todavía unos cuantos días más que va a aumentar la cantidad de casos. Es importante reforzar que esta cuarentena más estricta que estamos llevando ahora tiene que ver con reducir un poco la circulación, todo lo posible, para tener menos cantidad de casos, mientras seguimos haciendo todos los esfuerzos para poner el sistema de salud en la mejor condición posible, partiendo donde vos planteabas recién que partimos, por supuesto, pero va a haber que reducir un poquito más la circulación. Todavía va a costar un poquitito, bueno, tenemos mañana y pasado para terminar de ponernos a punto, porque necesitamos 2 semanas fuertes de reducción de los contagios. Kreplak, ¿cómo enfrenta la provincia el aumento de los casos de coronavirus y el aumento de las muertes? ¿Qué le puede contar a la gente de cuáles son las medidas que van a tomar en los próximos días? Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte en fortalecer la capacidad diagnóstica, el seguimiento de caso a caso, el aislamiento, el diagnóstico precoz, el aislamiento de los pacientes
sobre todo centros de aislamiento extrahospitalarios que están puestos en funcionamiento en este momento. Estamos haciendo rastreo de contacto con miles de rastreadores que llaman por teléfono de decenas de miles de personas todos los días, que son los contactos estrechos, las personas que posiblemente puedan contagiarse en los próximos días. Estamos haciendo un trabajo muy grande, involucrando también en todas las universidades del conurbano bonaerense en el trabajo, además de que ya hacemos con los municipios y todo el Ministerio de la Provincia. Y sobre todo fortalecer mucho la capacidad de respuesta de los hospitales. Hoy se siguieron entregando respiradores, ya tenemos más de 1000 respiradores entregados en los hospitales, hemos aumentado muchísimo las camas, más del doble de las camas de terapia intensiva todavía, por eso tenemos capacidad de respuesta. Si te viera cómo arrancó esta situación, ya estaríamos con la capacidad saturada. Y hay una cosa que es muy interesante para contar. Argentina tiene hoy una tasa de letalidad, que es decir, cuál es el porcentaje de gente que fallece de la que se contagia de coronavirus, que está en uno de los niveles más bajos del mundo, está por el 2%. En la provincia el 1,86%, es incluso más bajo que la media nacional. Y si lo comparamos con cómo fue el peor momento en Europa, cuando se saturó el sistema de salud, llegó a un 13 o un 14%. Claro, y eso fue pues se saturó el sistema de salud. Si nosotros seguimos manteniendo el sistema sin saturarse, podemos mantener esta tasa de efectividad del sistema de salud. Nicolás, se ha hablado mucho del plasma, ¿no? Digo, esto fue un requerimiento. La verdad es que es como que los medios empezamos a hablar del plasma sin saber. Verdaderamente esto hay que hacer un mea culpa de un lado y del otro, ¿no? De todos los medios. La verdad que se masivizó el tema del plasma por un relato de una persona que estaba, bueno, convaleciente. Y ¿cómo está ese tema? ¿Se puede administrar? ¿Se sabe qué eficacia tiene? Cuénteme un poco, a ver. Bueno, todavía estamos en proceso de investigación. Tenemos 2 líneas de investigación muy interesantes. Una que tiene que ver con el uso muy precoz antes de que aparezcan complicaciones. Eso no podemos decir nada todavía porque no hay resultados. Pero lo que sí tenemos un poco de resultados, si bien no tienen un significado científico todavía, porque para esto tiene que pasar un tiempo, sí tenemos información que nos hace pensar y prever que se reduce un poco más de la mitad las posibilidades de un paciente que está grave que evolucione a terapia intensiva y respirador. Así que lo estamos utilizando, estamos haciendo muchísima campaña porque queremos aumentar la cantidad de donantes y llegar a 300, 400 tratamientos por semana. Y eso podría permitirnos hipotéticamente reducir la cantidad de personas que se complican y que van a terapia intensiva. Yo lo que digo que viene funcionando muy bien el sistema hasta ahora es porque no se saturó. Claro. Algo viene sirviendo el plasma también, seguro, pero tenemos que garantizar que no se sature. Si aparecen muchos más casos, se va a saturar y vamos a llegar a las tasas de letalidad que se vieron en todos los demás países del mundo, ¿no? Nicolás, ¿me esperás 2 segunditos? Le preguntamos a Daniel, le hacemos unas preguntitas. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, un gran gusto. Bueno, vamos a ver si podemos participar así entre todos y si tienen alguna pregunta para hacerse también, para sacarse alguna duda. Me imagino que están saturados ya de reuniones entre funcionarios. Bueno, Daniel, contame cómo va a estar la situación económica. Me imagino que no está bien, que la pobreza la estás tratando de contener. ¿Cómo es la situación hoy en este sentido? ¿Económica, de pobreza, social? ¿Cómo encontrás al país hoy? La situación social es crítica, pero estable. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Parte de las nuevas personas que han tenido dificultades y que están en los comedores son la gente que hacía changas y se quedó sin changas. La gente que tenía trabajo integrado, el taxista, el remisero, el mozo, el que hace Durlock, que nunca habían tenido que ver con el área social, les bajó a 0 el ingreso. Y también una parte de gente que tiene trabajo formal y que aún así no le alcanza. En un contexto difícil, donde claramente la situación está complicada, hay un Estado presente. Nosotros estamos llegando a 11 millones de personas con asistencia alimentaria. El IFE se ha pagado, lo que se llama el IFE 2, el ingreso familiar de emergencia, a 9 millones de familias. Estamos cubriendo casi 600.000 personas con planes sociales. Hay una presencia fuerte del Estado, hay una red social con organizaciones sociales, con iglesias, con escuelas, en un contexto de angustia, de mucha gente que la pasa mal. Hay un cumplimiento de la cuarentena y tiene que ver con que se está acompañando y hay temor, verdaderamente hay temor a la circulación del virus en los barrios. Ministro, buenas noches. Una parte importante de la oposición lo que plantea como reclamo es el trabajo de la pospandemia, cómo salimos de esto. Seguramente la desescalada no va a ser una cuestión de un día para otro, esto no se va a salir de fase 1 a normalidad en un día, en una semana. Esa transición, ¿cómo cree que va a ser? ¿Qué respuesta puede tener el Estado? Y a partir de fines de julio, agosto, ¿desde qué lugar se va a empezar a reconstituir el tejido social? La pospandemia social tiene 3 pilares para nosotros. Primero, potenciar trabajo, un plan que ya pusimos en marcha. Estamos en algunas provincias ya en la pospandemia. Potenciar trabajo es la idea de reorganizar el trabajo en 5 sectores productivos: en la construcción, en la producción de alimentos,
en el textil, en la economía del cuidado, son las personas que cuidan personas y que va a crecer mucho el trabajo, y en el reciclado. En esos 5 sectores productivos, las personas que tienen planes sociales trabajan, vinculamos planes sociales con trabajo, armamos un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas, y la posibilidad de que la persona tenga factura, sea monotributista social, esté exento de pago, no tenga que pagar impuestos y tenga factura para poder facturar y vender. Una es la salida del trabajo en esos 5 sectores productivos. En los próximos meses apuntamos a crear 300.000 puestos de trabajo. Lo segundo es un ingreso universal de base. Mucha gente ha perdido ingreso, hay que rearmar un esquema, tener una renta básica, un ingreso universal de base para muchísima gente que se ha quedado sin ingreso. Y el tercer punto de la salida es la urbanización de los 4.000 barrios populares. Argentina tiene 4.000 villas, barrios y asentamientos donde viven 4 millones de personas, donde hay hacinamiento, mucha gente en poco espacio, donde claramente falta agua, faltan los servicios básicos. El tercer pilar es la urbanización. La salida, el cambio estructural de la política social es trabajo, ingreso universal de base y urbanización de los 4.000 barrios populares. Sobre ese cambio estructural va a empezar a reconstruirse la situación social en Argentina. En algunas provincias ya lo hicimos, no es tan fácil ahora en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos en pleno proceso para encarar esas 3 políticas. Le voy a hacer la pregunta a Nicolás. Nicolás, hoy sucedió un hecho con Sergio Berni que no tiene que ver con la salud específicamente, pero sí tiene que ver con esto de que la pandemia es nuevo y que la verdad que estamos todos asustados. Recién lo decía Daniel Arroyo, estamos todos asustados, ¿no? Solamente todos desconocemos lo que nos puede pasar, inclusive ustedes que son funcionarios. A Daniel le tocó hace un tiempo de ser sospechoso de COVID porque había participado de reuniones. Digo, todas estas cosas la verdad que nos ponen muy mal, imagino que familiarmente también. Digo, hoy Berni fue al Puente de la Noria, hubo un problema ahí. Estas cosas pueden pasarnos, digo, por ahí este tipo de desacoples pueden pasarnos, y te voy a pedir tu visión respecto a por qué empieza a ser tan social el mensaje, por qué los medios de comunicación hacemos tan grande eso que sucede, o por qué se producen este tipo de desacoples, y si tenemos riesgo de que haya mucho desacople en los próximos días, si va aumentando el riesgo de que se pueda saturar el sistema de salud. ¿Me lo respondés después de la tanda? ¿Se quedan los dos? ¿Puede ser? ¿Son 3 minutos?